Una, dos, tres. Bueno, nosotros somos el equipo 2 y vamos a hablar sobre los principios básicos de la catálisis heterogénea. Bueno, también recalcar, como ya lo había mencionado el equipo anterior, un catalizador es una sustancia que cambia la velocidad de reacción química sin modificar el proceso. Y a su vez un catalizador es efectivo al aumentar la velocidad de la reacción, debido a que es un mecanismo alterno en el cual se tiene menor energía libre de activación que la del proceso no catalizado. En la clasificación de las reacciones catalíticas encontramos las homogéneas, que son en una fase, las enzimáticas, que son con catalizadores biológicos, estos pueden ser proteínas, y también las heterogéneas, en donde un catalizador se pueden presentar catalizadores sólidos y reactivos gas o líquido. Para los componentes de un catalizador heterogéneo tenemos a los portadores catalíticos, los promotores e inhibidores y al agente catalítico. En cuanto a las características de cada componente del catalizador, tenemos que para el agente catalítico no es suficiente la composición química para determinar la actividad. Las propiedades físicas tales como el área de superficie, el tamaño de poro, tamaño de partícula y estructura de la misma también tienen influencia sobre la actividad. Para las características de los demás componentes se tiene que los portadores catalíticos proporcionan un medio para obtener una gran área superficial con una pequeña cantidad de material activo. Un promotor es una sustancia que se añade durante la preparación de un catalizador, el cual está presente en pequeñas cantidades, y también un inhibidor es lo mismo que un promotor y también se añade en pequeñas cantidades. Bueno, ahora vamos a hablar de la función de cada componente durante la operación del catalizador. Para el portador se puede afectar la actividad y la selectividad del catalizador. Este efecto probablemente se debe a que el portador puede tener influencia sobre la estructura de los átomos del agente catalítico dispersado. Un promotor tiene el objetivo de mejorar la actividad o selectividad o estabilizar el agente catalítico para prolongar su vida. Un inhibidor produce la disminución en la actividad de un catalizador, por lo tanto, es útil para reducir la actividad de un catalizador respecto a reacciones secundarias indeseables. También vamos a mencionar las reacciones elementales, que son las etapas de un ciclo catalítico heterogéneo. La etapa 1 es adsorción, etapa 2 reacción superficial y la etapa 3 desorción. Es importante mencionar que en la etapa 1 y 3 son importantes las velocidades de desorción y de adsorción, pues ya que son las que determinarán la velocidad. Y en la etapa 2 se necesita la concentración de la especie absorbida correspondiente al equilibrio con respecto a las etapas 1 y 3. Ok, ahora hablaremos de las especies que se forman en cada etapa del ciclo catalítico heterogéneo. Para estas especies se clasifican en 3 fases, que sería fase 2, fase 3 y fase 4. En la fase 2 tenemos la quimisorción, que se forma un complejo muy estable con inercia a reaccionar con lo que la velocidad de reacción es también pequeña. En la fase 3, en esta podemos ver que se produce mediante la transformación de reactivos en productos, y este suele conllevar una energía de activación mayor al tener una mayor energía de activación. Esta suele ser la etapa determinante de la velocidad. Y en la fase 4, en esta fase dice que se obtiene ya lo que es el complejo independiente, lo que es decir que es el producto de interés. Ahora vamos a hablar de algunas aplicaciones de algunos catalizadores, como el catalizador con un metal. Primero vamos a definir lo que es un catalizador de metal, que consiste típicamente en el componente del metal activo. También en promotores, que como se mencionó anteriormente, es un aditivo que mejora el rendimiento, y un soporte.
En algunos casos, el propio estado metálico forma el ingrediente activo. Sin embargo, esto se limita a gran medida a los catalizadores de metales preciosos y a algunos metales básicos utilizados en condiciones reductoras. En la mayoría de casos, y especialmente en la catálisis homogénea, es un metal compuesto o un complejo que forma un catalizador activo. Algunas aplicaciones prácticas de los metales base son catalizadores de hidrogenación, que son menos activos que los más caros metales del grupo del platino. Los metales básicos generalmente requieren condiciones de reacción más estrictas que los metales del grupo de platino para lograr los resultados aceptables. Sin embargo, para aplicaciones de química a granel, el precio del catalizador es un factor determinante, y por ello el níquel y el cobalto a menudo se prefieren a los catalizadores de metales preciosos como el rutenio, el rodio, el paladio y el platino. La catálisis en estado metálico sobre elementos del grupo 8 incluye muchos procesos importantes a gran escala, como por ejemplo la síntesis del amoníaco utilizando como catalizador el hierro. Esta reacción es de elevado interés industrial a nivel mundial, ya que se emplea típicamente la magnetita como precursor catalítico. También la oxidación de amoníaco, utilizando como catalizador el platino y el rodio. Este proceso es usado principalmente para la eliminación del amoníaco en gases residuales que contienen oxígeno. Por ejemplo, en los efluentes de fuentes estacionarias y móviles en los que se utiliza el proceso de reducción catalítica selectiva, que se basa en la oxidación del amoníaco a nitrógeno y agua empleando un catalizador selectivo. También tenemos la síntesis del metanol utilizando el cobre como catalizador, procesos de refinería como plataformas, síntesis de Fischer-Tropsch, en donde se utiliza como catalizador comúnmente el fierro y el cobalto. Aquí hay una aplicación importante que es la conversión de gas de síntesis de mezclas de monóxido de carbono e hidrógeno en diferentes proporciones. Esta proporciona un cambio en la selectividad del producto dependiendo del elemento utilizado como catalizador. La selectividad del producto cambia a lo largo de la primera serie de metales de transición de izquierda a derecha. El hierro y el cobalto, también a veces se utiliza el rutenio, se convierten en un gas de síntesis en una mezcla de hidrocarburos mediante un proceso conocido como síntesis de Fischer-Tropsch. El níquel es un selector catalizador de metanización y el cobre se utiliza para el metanol. Por último, también otra aplicación importante es la hidrogenación del monóxido de carbono no asociado sobre un catalizador de cobre que conduce al metanol, mientras que en la hidrogenación sobre otros metales básicos, el hierro y el cobalto y el níquel producen hidrocarburos y agua. Ok, bueno, ahora hablaremos de algunas aplicaciones en procesos industriales de catalizadores con base en óxidos metálicos. Como ya sabemos, los óxidos de metales base se pueden utilizar como catalizadores, donde se pueden cambiar dos estados de oxidación, lo que sería la catálisis redox, como por ejemplo lo sería el óxido de molibdeno, el óxido de vanadio o pentóxido de vanadio, y óxido de antimonio. Estas reacciones tienen lugar a temperaturas elevadas en fase gaseosa, donde pueden ser prohibitivo para aplicaciones químicas finas. Para lo que son aplicaciones de las industrias químicas finas, el paladio y catalizadores de platino se modifican mediante incorporación de bismuto o plomo, dando resultado así a la selectividad mejorada para oxidaciones parciales. Bueno, pero la aplicación más importante es la catálisis de escape de automóviles, que es, pues ahora sí que notable ver que la oxidación profunda de hidrocarburos y el monóxido de carbonos y la reducción de óxidos nitrosos pueden ser hecho en un solo convertidor catalítico. Otro ejemplo de oxidación sería el hidroximetilimidazol a formilimidazol, que esta es una síntesis de producto farmacéutico. Por último, vamos a hablar sobre las aplicaciones de los catalizadores de sílice y alúmina.
Estos catalizadores son muy utilizados para las alcoholaciones, que es una reacción que se produce cuando una parte de un compuesto químico es sustituida por un alquilo. Un ejemplo de esta aplicación es la industria petroquímica, en donde se obtiene el etilbenceno mediante una alcoholación del benceno con etileno. Otra aplicación son las isomeraciones, que es un proceso químico mediante el cual una molécula es transformada en otra que posee los mismos átomos, pero dispuestos de una forma distinta. Una aplicación importante de este tipo de catalizadores es la utilización de estos, sobre la cual se dispersará níquel para la isomerización del N-hexano, en donde el níquel actúa como agente de hidrogenación produciendo el hexeno, y después de lo cual la sílice alúmina se isomeriza de hexeno a isohexeno. También otra es la polimerizaciones, en donde es un proceso químico por el cual los reactivos monómeros se agrupan químicamente entre sí, dando lugar a una molécula de gran peso llamada polímero, o bien una cadena lineal o una macromolécula tridimensional. Por último, el cracking de hidrocarburos, que es un proceso químico por el cual se quiebran moléculas de un compuesto, produciendo así compuestos más simples. En este caso, los compuestos que se quiebran son los hidrocarburos. Esto es muy aplicable en la industria petrolera. Y bueno, en estos casos se cree que el mecanismo se basa en iones de carbonio formados en los centros ácidos del catalizador. Y ya sería todo.